nombre es Jaime Pérez Ordieres, alumno del Máster de Ciencia de Datos de la Universidad Oberta de Cataluña. Voy a proceder a presentarles mi trabajo fin de máster relativo a la predicción de brotes de COVID-19 con la ayuda de datos meteorológicos, de movilidad y, en la medida de lo posible, demográficos. Destacar que este proyecto se ha realizado bajo la tutela de don Carlos Luis Sánchez Bocanegra, al cual agradezco de antemano la oportunidad de trabajar con él. Para mostrar el desarrollo del proyecto, estructuraremos la presentación, en primer lugar, en una pequeña introducción, donde se explicará el contexto y la motivación del trabajo, para continuar con un breve vistazo del estado del arte y el marco teórico en el que se encuadra el proyecto. Se mostrará además la metodología que se ha seguido durante el desarrollo del mismo, así como un análisis de los resultados. Para finalizar, se expondrán las conclusiones y las posibles líneas de trabajo futuras. El presente trabajo se encuadra en el contexto de pandemia que está viviendo el mundo hoy en día, que, aunque con un nivel de incidencia menor, no es algo nuevo e inaudito. Sin ir más lejos, la familia de los coronavirus ya ha causado previamente estragos en diferentes regiones mundiales. Por ejemplo, el primer coronavirus identificado fue el coronavirus llamado SARS, el cual se localizó en China y en Corea principalmente, y dejó un total de 774 muertes. En el año 2012, en países de Oriente Medio, el coronavirus conocido como MERS dejó un total estimado de 858 muertes. Actualmente, a junio del año 2022, el coronavirus ha dejado en el mundo un total de 6,3 millones de muertes, donde solo en España se han informado un total de 107.000 muertes y 12 millones y medio de personas han sido diagnosticadas con el virus. Ante esta situación, si nos fijamos en el nivel de hospitalizaciones para el caso de España, podemos observar cómo a lo largo de la pandemia se han producido situaciones límite en cuanto al número de hospitalizaciones y, por tanto, al nivel de recursos disponibles en la sanidad pública. Sin entrar en cuestiones políticas, la sanidad pública es algo de lo que nos podemos mostrar orgullosos y, por tanto, es algo en lo que merece la pena invertir recursos e investigación, siendo, por tanto, la principal motivación del presente proyecto proporcionar conocimiento sobre la posibilidad de predecir futuros brotes de coronavirus que permitan reforzar los recursos disponibles por la sanidad con el fin de evitar esas situaciones límites de colapso. Para ello, se han marcado los siguientes objetivos durante el presente trabajo. Por una parte, identificar si los datos meteorológicos, demográficos y de movilidad son importantes para la predicción de futuras olas, y por otra parte, la utilización de modelos de aprendizaje automático para el modelado y predicción de estas. Como objetivo secundario se han marcado la identificación de datos relevantes durante la expansión del virus, entender el comportamiento del virus durante la pandemia en España e identificar técnicas de aprendizaje automático adecuadas al formato de nuestros datos. Si analizamos el estado del arte, podemos dividir por una parte los estudios realizados relativos a factores de movilidad, donde, sin entrar en mucho detalle, en la mayoría de ellos obtienen resultados favorables en los que los factores de movilidad es una de las principales variables que, desde un punto de vista estadístico, mejor explican la variación en el número de contagios. Merece la pena destacar el artículo de Nikos Askitas, en el que se encontraron evidencias de que la cancelación de eventos públicos y la imposición de restricciones en las reuniones entre personas tienen un mayor efecto en la frenada de la pandemia, mientras que las restricciones de movilidad y control de viajes no conducían a una reducción significativa de las nuevas infecciones. Se muestra adjunta una lista de dichas publicaciones con la misma numeración utilizada en la memoria del proyecto. En cuanto a los estudios focalizados en factores meteorológicos, la variable más prometedora y con mejores resultados es la temperatura. Por otra parte, tanto la humedad como el viento y la precipitación presentan diferentes resultados de acuerdo a distintos artículos analizados. Si nos centramos en el estudio de José María Loché y Juan Luis Fernández, se indica que la temperatura media es la variable que mejor se correlaciona con la propagación del virus, mientras que las precipitaciones, las horas de sol diarias y la humedad no influyen sustancialmente. De nuevo, un listado con la bibliografía. Para la consecución del proyecto se han empleado los siguientes modelos de aprendizaje automático. Por una parte, modelos estadísticos de ARIMA, que permiten descubrir las autocorrelaciones de los datos mediante la combinación de modelos de autorregresión, diferencias y medias móviles. Y por otra parte, se han aplicado la red neuronal recurrente LSTM,
que ha demostrado ser un buen enfoque en problemas imprecisos y variables en el tiempo. Adicionalmente, nos permite relacionar de forma no lineal las variables de respuesta y predictores. En cuanto a la metodología seguida, se ha publicado en GitHub Pages un análisis en formato libro que permite ver tanto el código en R y en Python como los resultados del proyecto. Se ha utilizado un nuevo sistema llamado Quarto, que es una evolución del actual R Markdown que utiliza R. En cuanto a los datos utilizados, se le ha dado prioridad a fuentes oficiales, aunque también se han incluido fuentes como Google por el amplio detalle proporcionado. Con estos datos, tras la realización de limpiezas, construcción de una base de datos unificada, se ha realizado un estudio de las variables relevantes, así como un análisis visual y una preparación de dicha base de datos para su modelado. El análisis se ha centrado en las siguientes provincias: Asturias, Barcelona, Madrid, Málaga y Sevilla. Del análisis visual se puede comprobar cómo la pandemia ha tenido una incidencia muy parecida en las distintas provincias. No obstante, debido a la diferencia entre poblaciones de las grandes ciudades, no se aprecia detalle en las gráficas en el resto de provincias, por lo que se ha liberado el eje Y en todas las representaciones. Además, es importante destacar que la incidencia de la última ola esa incidencia en relación a las anteriores ha sido muy superior, sobre todo en casos como en Barcelona. Adicionalmente, durante el análisis visual se ha identificado una diferencia sustancial en los casos positivos respaldados con pruebas PCR. Por ejemplo, mientras en Asturias el 100% de los casos prácticamente de los casos comunicados tienen dicho respaldo, en el resto de provincias, y en especial en Barcelona, su proporción no cubre el total. Esto podría indicar varias cosas: que o bien en Asturias se han dejado de comunicar casos por no disponer de pruebas, o que en provincias como Barcelona se han comunicado casos que pueden no ser provocadas por el COVID. Por lo tanto, los datos comparativos entre provincias hay que analizarlos con cuidado. En cuanto al detalle demográfico, el grupo de edad con mayor incidencia ha sido el de 40 a 49 años. Sin embargo, no se aprecia una gran diferencia con el resto de franjas. Tampoco se aprecia una diferencia entre la incidencia entre hombres y mujeres. Esto, sumado al hecho de que no se disponen datos de movilidad con este nivel de detalle, hace que estas variables no se tengan en cuenta durante el modelado posterior. En cuanto a las precipitaciones, como se indicaba en el estado del arte, no se aprecia visualmente ni en las correlaciones una relación con el número de contagios. Por otra parte, el factor temperatura sí parece que existen ciertos indicios de relación. La movilidad publicada por el INE solo tiene un único nivel de detalle y, como se puede apreciar en estas gráficas, parece no existir, parece no tener ningún tipo de relación con los contagios. Sin embargo, la movilidad publicada por Google, además de disponer de un nivel de detalle mucho mayor, se aprecia como algunos de los niveles de detalle, tipo supermercados y farmacias, tienen picos inusuales durante los periodos de altos contagios. Esto se puede apreciar en mayor detalle y de forma independiente en las gráficas y los análisis publicados en el GitHub Pages del proyecto. Respecto a la utilización de modelos de aprendizaje automático, se han utilizado dos aproximaciones diferentes en cada uno de ellos. En el caso de ARIMA, en una primera aproximación, se ha intentado predecir el inicio de la sexta ola con datos anteriores al 14 de octubre, y en una segunda aproximación se han utilizado la totalidad de los datos y se ha intentado predecir el descenso en el nivel de contagios. Para la primera aproximación, el modelo univariable, que solo utiliza los casos de COVID previos, no logra predecir la línea de tendencia ascendente correctamente. Sin embargo, en el modelo multivariable, en el que se han añadido las variables de movilidad de Google y la temperatura media, sí que se aprecia cómo se predice un aumento en el nivel de contagios. Sin embargo, posiblemente por la alta incidencia de la última ola comparada con los datos históricos, el modelo no es capaz de cubrir todo el rango de incidencias. En cuanto a la segunda aproximación, mientras que el modelo univariable no es capaz de predecir el descenso de los contagios, el modelo multivariable sí es capaz de predecir con bastante decisión dicha deceleración y su estabilización.
En cuanto a la red neuronal, se han utilizado dos aproximaciones al igual que con ARIMA. En este caso, en una primera se utilizan todos los datos disponibles y se intenta predecir el pico y el descenso de la sexta ola, y en una segunda aproximación se intenta predecir el comienzo de la última ola. En la primera de las aproximaciones vemos como para el caso de Málaga, por ejemplo, el modelo predice con bastante precisión, tanto en el caso univariable como en el multivariable, la tendencia del pico y de descenso. En cuanto a la predicción de la sexta ola, la segunda de las aproximaciones, de nuevo ambos modelos son capaces de predecir un aumento en el nivel de contagios de forma más o menos precisa. A modo de conclusión, se han cumplido los objetivos marcados al inicio del proyecto, se ha realizado una adquisición, limpieza y construcción de una base de datos lista para analizar, se han identificado las variables relevantes y se ha creado un modelo de predicción de valores futuros. En cuanto a los modelos, se ha comprobado cómo los factores de movilidad y temperatura ayudan a mejorar los resultados. Sin embargo, las mejoras obtenidas no son muy grandes y son desiguales en las distintas provincias analizadas. De modo general, los modelos, sobre todo el LSTM, es capaz de predecir tendencias futuras, aunque sin un nivel de detalle muy grande. De cara a trabajos futuros, existen una serie de conflictos con el acercamiento actual. Por una parte, el cambio de estrategia de convivencia con el COVID-19 hace que nos encontremos ante una situación insólita y que, por tanto, sea necesario replantear el acercamiento hacia el problema. Y por otra parte, el nivel de vacunación actual hace que el nivel de gravedad de la incidencia del COVID haya disminuido y que por tanto no sea tan crítico disponer de una herramienta, por lo que se saca en conclusión que sería necesario replantear la situación hacia el problema actual. Muchas gracias por